Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Isabela Sofía Iguén Romero. Soy estudiante de UNITEC y el día de hoy vamos a hablar acerca de la extinción de las obligaciones en el derecho romano. En este trabajo del día de hoy estaremos hablando sobre la extinción de las obligaciones en el derecho romano, al cual tocaremos temas acerca de ello y trataremos de explicar más sobre qué son las extinción de las obligaciones, cómo se dan o incluso cuáles son los tipos de obligaciones que hay, motivo por el cual daremos una breve explicación de qué es la extinción de obligaciones. Las obligaciones tienen una vida útil, al término de la cual expiran, ya sea por el transcurso del tiempo o por acuerdo de las partes, o por cualquier otra causa, a diferencia de los derechos reales, que son perpetuos y algunos temporales. En determinadas situaciones, el cumplimiento de las obligaciones se torna imposible, a pasar de la vida de la buena fe del deudor, por no ser realizable la presentación objeto de la obligación por pérdida o deterioro. Por caso portigua, entonces la obligación se convierte en una base sólida para la innovación debido a que se refuerza implícitamente. Sin embargo, si la innovación no conduce a la innovación, la nulidad de la primera obligación declarada por el juez comporta además la nulidad del acto de innovación. El artículo 22.18 del Código Civil del Distrito Federal establece que la innovación es nula, si lo es también la obligación originaria, salvo los casos en que la causa de la nulidad solo pueda ser señalada por el deudor o si la ratificación confirma la nulidad, actos en su origen. A continuación, estaremos iniciando con la presentación. Y para empezar, tenemos la primera diapositiva que dice, ¿qué son las extinciones de las obligaciones? Se entenderá que ha tenido lugar a la extinción de las obligaciones cuando se hayan realizado los pagos contractuales o cuando se haya producido compensaciones o renovaciones. Es quizás que esté familiarizado con la suspensión de responsabilidad en los contratos de hipotecas y préstamos personales según esta definición, eh, pero en la práctica todos los tipos de contratos, incluidos los contratos de seguros, imponen la suspensión de responsabilidad. Luego tenemos la segunda diapositiva que dice cuándo se produce la extinción de las obligaciones. Ok, entonces se entiende que la responsabilidad se determina si ocurre el mismo evento, es decir, el vehículo es robado. Eso significa que la compañía reembolsará la totalidad de la suma asegurada, por lo que el asegurado, en este caso si se pierde el vehículo, tendrá derecho a usted estará obligado. Situación similar existe, por ejemplo, en los seguros de vida y accidentes en caso de fallecimiento del asegurado. ¿Qué forma de extinción de las obligaciones existen y en qué consisten? Ok, tenemos cuatro. Tenemos por la solución o pago efectivo, por la innovación y tres por la transacción o cuatro por la compensación. Esta es cuatro ejemplos de cuánto. Este es un ejemplo de cómo se produce la extinción de las obligaciones, ¿verdad? Bueno, luego tenemos aquí el pago. Bueno, el artículo 1626 del Código Civil define el pago como la provisión de una cantidad adeudada. Esta definición es global, ya que se limita a la cancelación de obligaciones financieras. El deber del donante se paga cuando se realiza el género o la imitación de género de un donante. Las obligaciones de ejecución se pagan si el producto se entrega de conformidad con el contrato y las obligaciones de incumplimiento se pagan si no se realiza el acto prohibido. Reembolso efectivo significa completar lo debido y el deudor pagará efectivamente en la medida en la que cabe lo que está obligado a dar. Luego tenemos la siguiente diapositiva que es por novación.
El Código Civil define la nulidad como la sustitución de una obligación anterior por una obligación nueva con la que se pierde esa obligación. Las actualizaciones se pueden realizar de tres formas: sustituir otra nueva deuda sin intervención, del nuevo acreedor o deudor, si se dan nuevas obligaciones al deudor ya un tercero, no se aclara la obligación original del primer acreedor. El antiguo deudor está sustituido por el antiguo deudor y la persona quedará liberada. Una tercera mejora puede hacerse sin el consentimiento del deudor original. Las nuevas obligaciones pueden diferir de las obligaciones anteriores en términos de objeto, causa, acreedor o deudor. A por objeto, si esta oferta sustantiva requiere el acreedor. Luego tenemos la transacción. Bueno, según el artículo 2469 del Código Civil, una transacción es un acuerdo entre las partes para resolver o prevenir legalmente las controversias. Una acción que simplemente renuncia al control no es una acción. Las transacciones deben cumplir las siguientes condiciones. Legalmente vinculante significa que está de acuerdo con las acciones o declaraciones anteriores y no está incumpliendo el contrato sobre asuntos legales. Es correcta como perdonar a un deudor, por referencia. Luego tenemos por la compensación. Es una forma de resolver las obligaciones mutuas de ambas partes y evitar costos para ambas partes. Si dichas personas o partes son al mismo tiempo acreedores y deudores del mismo carácter y pueden cambiarse o modificarse en consecuencia, esta obligación queda liberada. Clasificación de la indemnización. Según los distintos tipos de indemnizaciones se dividen en legales, públicas, voluntarias y judiciales. Luego tenemos la siguiente diapositiva que dice: ya son las conclusiones respecto a la extinción de las obligaciones. Bueno, yo pienso que los medios de liquidación son acciones judiciales o acciones que hacen impagos al deudor. Por regla general, esta liberación del deudor conduce al cumplimiento de la obligación y por eso hablamos de formas del cumplimiento de las obligaciones. Por eso no se aplica la prescripción extintora, porque en este caso se extingue el acto de cumplir la prestación y no la obligación misma, que existe como natural, sin la resolución de la continuidad, ¿verdad? La satisfacción del deber cumplida en la compensación cumplió las expectativas circundantes, tanto en el contenido como en el fin del fin. Se concluye que en el marco del sistema civil, la jurisdicción profesional debe dominar como base para sustentar todos los demás tipos de derecho. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día.